Vamos a sumar a la mesa de brisas segunda edición al vocero de la Federación Argentina de Supermercados, a Fernando Aguirre. Aguirre, Gastón Trixuc lo saluda. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muy bien. Fernando, lo convocamos hoy porque, según las informaciones que se han publicado este lunes, un tanto desalentadoras para el sector de los supermercadistas, marcan una caída importante en lo que hace al consumo. ¿Cómo lo están evaluando? ¿Cómo lo están tratando de resolver? Sí, es real, el consumo está cayendo y bueno, es algo que es lógico que suceda si los precios suben y los salarios no. La gente está teniendo problemas con su poder adquisitivo y bueno, estimamos que esto se va a ir arreglando en la medida que se firman las paritarias de los distintos sectores, se ajuste y la gente pueda empezar a tener un mayor poder de compra. La realidad es que es un problema que venimos sufriendo hace muchos años. Estaba viendo un informe que hizo la Cámara Argentina de Comercio y desde el año 45 venimos con esta historia de crisis. Un tiempito estamos más o menos bien, vuelve la crisis, otro tiempo bien, vuelve la crisis, y la realidad es que esto sucede porque el problema de la inflación no se encara en sus orígenes, o sea, siempre se busca algún paliativo para salir del paso y ver cómo la podemos ir remando, pero no se va al fondo de la cuestión, que es los desajustes que hay en las cuentas de la administración pública. Esa es la realidad. ¿Hay un cambio de tendencia en lo que hace al consumo de aquellos que van a los supermercados? Porque en algún momento también a nosotros nos han llegado informaciones de estos cambios de tendencia que hablan de comprar más al día en el almacén de barrio, buscar precios en algunos pequeños, medianos comercios que venden alimentos, y después otros hablan de comprar en supermercados, pero ir fundamentalmente cuando hay ofertas, ir fundamentalmente cuando hay alguna promoción, como por ejemplo la que acaba de lanzar la gobernadora María Eugenia Vidal a través del Banco Provincia. ¿Cómo lo están notando ustedes? Sí, eso es una realidad. La gente cuida mucho su dinero, lo trata de exprimir al máximo, de ir a aquellos lugares donde hay ofertas, hace compras más chicas. Esto no es solamente por esta crisis, el de las compras más chicas y más frecuentes es un fenómeno que se da en otros mercados, se podría decir que es un fenómeno mundial. Las grandes superficies están teniendo muchas dificultades porque la gente ya no va al hipermercado como iba antes a hacer un paseo de ir al supermercado. Hoy si quiere hacer una compra grande, de repente va al mayorista más que al hipermercado. Pero la gente ya no tiene ningún tipo de lealtad hacia una marca de supermercado, va a comprar o al almacén o a la verdulería o al mayorista o a donde fuera, pero trata de hacer valer su dinero, lo cual es totalmente comprensible, ¿no? El problema es que ahora hay una caída del salario, del poder de compra del salario real, porque la inflación se disparó y los sueldos siguen siendo los de hace unos cuantos meses, así que va a haber que tratar de superar esa cuesta lo más rápido posible, porque a nadie le interesa que la gente no pueda hacer sus compras básicas, ¿no? Y muchísimo menos al comercio. La verdad que nosotros estamos ansiando que la gente mejore su poder de compra para poder volver a los valores normales de ventas. El problema que estamos teniendo es una caída de la rentabilidad feroz que está poniendo en peligro a muchas de nuestras empresas, que son los supermercados de capital nacional. Estamos conversando con el vocero de la Federación Argentina de Supermercados, con Fernando Aguirre, precisamente sobre esta caída en la rentabilidad a la que usted hace referencia. El año pasado, si mal no recuerdo, a final de año tuvimos un conflicto con algunos trabajadores de Carrefour, que es una empresa que aquí en Mar del Plata también está, que se pudo llegar a solucionar. La situación de despidos, de achicamiento de planta de trabajadores, en líneas generales, ¿cómo está eso? Bueno, de hecho Carrefour amenazó con irse del país. También. Y hizo un procedimiento preventivo de crisis y bueno, pudo salvar en parte su situación, pero Carrefour llevaba ya 3 años de balances en rojo. Entonces, ¿cómo se puede solucionar esto? Y una de las formas es esa, bajar la rentabilidad, pero cuando se llega a niveles en los que el comercio ya no puede seguir subsistiendo, estamos en un grave problema. El caso, por ejemplo, de lo que usted mencionaba de la promoción del Banco Provincia, es fantástico para la gente, es fabuloso, va a encontrar fotos
en todos los diarios de largas colas de varias cuadras, pero al supermercado que no entra en esa promoción, realmente le trae un problema muy serio, porque ese día es mejor ni siquiera levantar las persianas, porque ese día los supermercados más chicos o medianos que no están dentro de la promoción del Banco Provincia no venden absolutamente nada. Y ese es un problema para nuestros socios, porque además de que las ventas están muy bajas, 2 días por mes no vender nada es un gravísimo problema, y además competir contra aquellos supermercados que trabajan evadiendo impuestos o pagando sueldos en negro. La realidad es que la situación es compleja, y no le extrañe que algunas empresas empiecen a presentarse en convocatoria de acreedores o directamente cierren, ¿no? Yo recuerdo cuando tocamos este tema del supermercado Carrefour y esta amenaza que usted nos recuerda de dejar el país, salieron muchos al cruce a decir cómo puede ser que una empresa que ha tenido durante tantas décadas rentabilidad en Argentina, en algunos meses o en un periodo donde tal vez no tiene ese nivel de consumo tan fuerte porque no acompaña la situación económica del país, tengan que tomar estas determinaciones. Ahora, usted nos dice que presentaron 3 años de balance en rojo. Esto ya es un dato más contundente, ¿no? Sí, eso es así, es real. Eso es real porque, en parte, esto tiene que ver con lo que hablábamos del modelo de los hipermercados, que está muy golpeado. La gente ya le ha perdido el gustito de ir a hacer la gran compra y pasear y de repente volver con un montón de cosas que no había previsto comprar. El hombre se vuelve con unas gomas para el auto, la mujer se compró una ropa y no estaban los planes de nadie. Bueno, en otras épocas uno se podía dar esos gustos, hoy no. Claro. Entonces la gente dice, bueno, voy a este lugar que es feo, que tiene góndolas que parecen un depósito, que los productos están exhibidos en sus cajas, pero es más barato, y esos son los mayoristas. Ahora, ¿y tendrá algo que ver también estos precios dispares que hay en las góndolas? ¿Por qué? Porque usted recorre, por ejemplo, supermercados de las marcas que están en Mar del Plata y busca un artículo de primera necesidad como puede ser un litro de leche, y encuentra en las góndolas, haciendo un poco un balance entre todos, desde los 15, 16, 17 pesos hasta los 35, el mismo producto, tal vez cambia la marca o no, pero hay una variante tan grande, tan dispar de precios, que cuando estamos en esta situación de la que estamos hablando, la gente busca el gastar lo menos posible y comprar la mayor cantidad de cosas posibles, ¿no? No sé si esto tiene algo que ver o no. Algunos es como que no terminan de ajustar valores a la realidad que tenemos. No, sí, es real. En un momento en que la inflación está desatada como ahora, usted va a encontrar disparidad de precios. Eso no quiere decir que necesariamente afecte a todo el sector. De repente va a afectar a los que venden más caro, porque la gente va a buscar y va a ir a comprar más barato. Pero todo esto, todo lo que estamos hablando, desde que empezamos a hablar, sucede porque estamos en un entorno inflacionario, y acá lo que hay que apuntar, a lo que la gente debería apuntar, todos deberíamos pedirle a las autoridades que tomen las medidas para terminar con el problema, no buscar herramientas ficticias que paran la inflación por un tiempo, pero después, por ejemplo, usar como una herramienta antiinflacionaria al dólar, subvaluar el dólar por un tiempo, y bueno, los precios como mágicamente se van frenando todos los precios de la economía. Ahora, cuando la cantidad de problemas que se han acumulado por esta subvaluación del dólar hacen que haya que dejar que vaya a su precio normal, y bueno, ahí todos los precios se disparan, menos los salarios, que son los más atrasados. Esto lo hemos vivido por años, por décadas, y se repite siempre. Entonces uno dice, bueno, hay que ir al fondo de la cuestión, nos tenemos que poner en la cabeza que la Argentina no tiene por qué tener siempre inflación. Nosotros siempre pensamos a ver qué sucede, qué hay que hacer por el problema de la inflación, y nunca se nos ocurre pensar en que en la Argentina no debería haber inflación, como no hay prácticamente en ningún país del mundo. ¿Usted sabe? ¿Por qué? Sí, perdón. Sí, ¿por qué sucede eso? Y simplemente porque las cuentas de la República están manejadas de una manera muy desprolija.
Esa es la realidad. Usted sabe que, y con esto cerramos, Aguirre, a propósito de lo que usted está mencionando de la inflación, nosotros en un rato íbamos a repasar lo que hace el último informe del Fondo Monetario Internacional, que incluye a la Argentina, perspectivas 2018-2019, en un trabajo que se llama Informe de Perspectivas de la Economía Mundial. A raíz de este informe, algunos se pusieron a trabajar en referentes del ámbito económico financiero de la Argentina, y en el día de hoy aportaron algunos datos que son, yo diría que demoledores, porque vuelven a sacar a la luz, en este contexto que estamos atravesando, y que tiene que ver con la inflación, en este caso durante los últimos 100 años en la Argentina, que da como un resultado una tasa de inflación promedio del país del 105% anual, algunos picos de hiperinflación donde se llegó al 3.079% en el año 89, y usted fíjese con esto que usted está mencionando, ¿no? Este problema estructural que no está resuelto, es muy difícil poder acomodar todo lo demás. Sí, ese es el informe de la Cámara Argentina de Comercio que yo le mencionaba. Claro. Esa es una realidad trágica que vive la Argentina. Y lo cierto es que si se siguen buscando paliativos, como en algún momento, no ahora en este gobierno, pero gobiernos anteriores, congelar los precios, entonces era todo maravilloso. Por un tiempo la inflación no subía, hasta que la gente empezaba a llamar a las radios y decir, sí, el precio está bajo, pero el producto no está en la góndola, hay un problema de desabastecimiento. Bueno, todo ese tipo de cosas las vivimos permanentemente porque se trabaja sobre los efectos de la inflación, los problemas que se generan por la subida de precios, no en los orígenes. Ahora, el Fondo Monetario Internacional les dice, bueno, tienen que terminar con el déficit fiscal. Y en el fondo, si eso se consiguiera, no estaría mal. El problema es que el Fondo Monetario le dice, baje gastos o suba ingresos. Claro. Y acá solo se habla de bajar gastos. Subir ingresos, por ejemplo, es hacer que todos los que trabajan en la economía paguen impuestos. Y eso no se hace. Inexplicablemente no se hace. ¿Por qué? No se sabe. Aguirre, le hago la última. ¿En algún momento alguien se acercó, por ejemplo, a la Federación Argentina de Supermercados para tratar esta, ya casi diría, vieja propuesta de quitarle, por ejemplo, el IVA o hacer una reducción de IVA en los alimentos de primera necesidad? No, eso es algo que está dando vueltas siempre, pero que nunca se aplicó concretamente. Algunos alimentos tienen un IVA más bajo. Hay una propuesta muy interesante del Yach, el padre del que era vicepresidente del Banco Central, un economista de mucho prestigio, que él decía, los subsidios no se deben dar a las empresas. No se le debe dar, por ejemplo, a las empresas productoras de energía o a las empresas de transporte, se le deben dar a la gente en forma directa y sobre los alimentos. Es una propuesta muy interesante porque si usted le da un subsidio a las empresas de energía y la corriente o la electricidad le sale regalada, ahí usted deja prendido el aire acondicionado todo el tiempo, todo lo que nosotros todos sabemos, o el transporte vale una risa, es ínfimo lo que cuesta un colectivo. Estoy hablando de hace unos años, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se debería hacer? Es subsidiar directamente los alimentos, que la gente tenga una tarjeta. Hoy en día todo el mundo tiene una tarjeta de débito. Bueno, que sirva para comprar alimentos, solamente alimentos y subsidiados por el gobierno. Es una idea interesante, habría que trabajarla. Pero bueno, todas esas cosas y propuestas creativas que podrían apuntar a terminar con el tema de la inflación, la verdad que no se ven, siempre se vuelve a lo mismo, congelar el dólar o mantenerlo subvaluado hasta que no aguanta más. Medidas restrictivas, en definitiva, ¿no? En definitiva son medidas restrictivas, es decir, o un cepo o algo similar que contenga, pero a largo plazo no sirve. Mire, el precio es un indicador de la economía que nunca se debe desatender. El precio le está indicando algo. Si los precios suben es porque algo está pasando, pero trabajar sobre el precio es como bajar la fiebre de un enfermo, pero usted lo que tiene que hacer es tratar de curarlo, no solamente bajarle la fiebre, porque en algún momento eso vuelve a aparecer. Entonces siempre decimos lo mismo, que pague todo el mundo impuestos, de esa manera va a subir la recaudación, que la Argentina se convierta en un gran exportador de alimentos, que podría ser el número 1 del mundo, es decir,
no vayamos solamente sobre las cuestiones que tienen que ver con recortar gastos, comparar la obra pública, etcétera, etcétera, que esto es más crisis todavía. Trabajemos de verdad sobre todo aquello que permita que los ingresos del fisco suban y seamos prolijos en los gastos, porque si uno pasa con un helicóptero tirando monedas y va a ganar las elecciones, pero después el desastre que se viene va a ser terrible, y eso es lo que venimos viviendo hace mucho tiempo. Fernando, ha sido un placer conversar con usted, le agradecemos este ratito con Radio Brisas y seguiremos charlando sobre esto porque es prácticamente ya está sujeto a nuestra agenda periodística diaria. Muchas gracias. Gracias por el llamado, chao. Hasta luego. Fernando Aguirre, así pasó por Brisas, segunda edición, vocero de la Federación Argentina de Supermercados.